noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Este es nuestro programa En Contexto, nuestra cita habitual de los martes. Bueno, después de unas breves vacaciones, retomo el programa. Muchísimas gracias al compañero Fito Cabral por haberme cubierto en estos días. Y bueno, Paraguay alcanzó el anhelado grado de inversión. En términos económicos, eso puede tener un gran impacto para el desarrollo del Paraguay. Siempre se dijo que para alcanzar el grado de inversión era importante la fortaleza institucional. ¿Qué significa eso? Sin embargo, no se han dado grandes pasos para lograr esa fortaleza institucional, sobre todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Por eso nos pareció importante hoy tener invitados de lujo para hablar de este tema. Grado de inversión y democracia. Y luego en el último bloque vamos a estar tratando, por supuesto, lo que está pasando en Venezuela también con otros invitados especiales. Ya le doy la bienvenida al ex ministro de Hacienda, el economista César Barreto. ¿Cómo está, César? Hola Estela, gracias por la invitación. Gracias por venir. Lo estamos esperando al profesor Camilo Filártiga, ya está llegando. Sabemos que el problema del tráfico a estas horas es complicado llegar hasta aquí, así que en minutos más se suma con nosotros el profesor Camilo Filártiga. Pero mientras tanto vamos a aprovechar ya el conocimiento de César Barreto para que nos explique, César, ¿qué es el grado de inversión? ¿Cómo se llega a ese nivel? Bueno, refleja el nivel de riesgo que nos asignan las entidades especializadas en el mundo, que se llaman calificadoras de riesgo justamente, ¿verdad? Y que vienen y evalúan al país un conjunto de cosas donde lo principal es la economía, el desempeño de la economía y la política económica, la previsibilidad de la política económica y algunas otras cuestiones más también, especialmente lo referente al tema institucional, el manejo del gobierno, digamos, ¿verdad? En el sentido de que una institucionalidad más fuerte implica probablemente que las políticas públicas que se implementen, incluidas las políticas económicas, tienen una perspectiva de largo plazo, tienen previsibilidad, digamos, ¿verdad? Estas calificadoras, en base a esa evaluación que hacen, normalmente viene una o dos veces por año. Son tres calificadoras grandes, ¿verdad? Una de ellas es Moody's, la que nos otorgó grado de inversión en esta oportunidad. Hay otra que se llama Fitch Ratings y una tercera que se llama Standard & Poor's, ¿verdad? Las tres son americanas, norteamericanas, tienen años de experiencia, décadas, ¿verdad? Y evalúan todos los países del mundo, básicamente, ¿verdad? Ellos nos asignan, en base a esa evaluación que hacen, nos asignan una nota. Y una nota es como del 1 al 10, digamos, ¿verdad? Donde del 1, voy a usar ejemplos hipotéticos nomás, ¿verdad? Claro. No las letritas que ellos usan para que la gente entienda, porque nuestra escala de nota normalmente es 1 al 5 en el colegio, ¿verdad? Supongamos que es del 1 al 5 y en el colegio uno pasa de grado, qué sé yo, pasa el examen con un 2, ¿verdad? Bueno. El grado de inversión implica de que hay un umbral a partir del cual se considera que un país es de bajo riesgo, un país de relativamente bajo riesgo, ¿no? Que en términos de las letritas que ellos usan, el Baa3, el que usa Moody's, ¿verdad? Triple B menos el que usa Standard & Poor's y Fitch. Pero empieza en triple C, B, W, triple B, sube a doble A, triple A, que es la nota máxima, ¿verdad? Claro. Una triple A es la mejor nota que hay, ¿verdad? Nosotros en esta oportunidad pasamos de lo que sería el W en términos de Standard & Poor's al triple B menos, como el primer escalón en el cual a un país se le considera que es de relativamente bajo riesgo. Relativamente bajo riesgo significa que incluso en condiciones económicas difíciles de un país, ¿verdad? Que supongamos una pandemia o una sequía que dure 2 o 3 años, una situación económica muy difícil para el país, incluso en una situación de estrés económico de ese tipo,
el país es capaz de cumplir con los intereses y el capital, pago del capital de su deuda que venza en ese año en particular. ¿Verdad? Para usar más o menos, como que en el peor escenario que uno pierde su empleo también pueda poder pagar la cuota de su préstamo, digamos. Entonces, esos países obviamente tienen bajo riesgo, porque si perdiendo su empleo puede pagar su deuda, significa que es de bajo riesgo. Y es a nosotros, nuestro país nunca llegó a este nivel. Nosotros desde el 89 más o menos que implementamos políticas económicas relativamente razonables, aspiramos a este grado de inversión y se nos dio 35, 36 años después, ¿verdad? Incluso pasando una crisis financiera muy profunda al principio, una recesión enorme que tuvimos en el 2002-2003, caímos incluso en calificación en ese año en default en el 2002, 2003. De ese default venimos remando con la reforma que se hizo en el gobierno de Duarte Frutos, con Dionisio Borda, que él estuvo como ministro 2 veces en 2 gobiernos, ¿verdad? Desde aquella época esas reformas se mantuvieron, la política económica se ordenó y es como que tuvimos un periodo bastante largo de 20 años de crecimiento que en promedio ha sido uno de los más altos de América Latina, ¿verdad? Ese conjunto de cosas es lo que ellos han considerado y también hay como una apuesta, en este caso de Moody's, le otorgo ya a Paraguay este grado de inversión por este récord histórico que tiene, por más de que tiene algunas debilidades todavía en términos institucionales y una serie de otras cosas, digamos, ¿verdad? Creo que es un voto de confianza muy importante. Yo no esperaba que esto ocurra porque ellos en su última evaluación dijeron que teníamos que hacer ciertas reformas, teníamos que reducir de vuelta el déficit fiscal a la ley de responsabilidad fiscal, que está suspendida desde el año 2020, 2019 realmente, con la pandemia y la sequía que tuvimos. O sea, yo esperaba que el país retorne a un manejo más normal para que nos den el grado de inversión. Claramente nos iban a dar, porque no había mucho argumento para sostener la situación anterior por el manejo bueno que tiene el país comparativamente con otros países de la región, ¿verdad? Pero es un voto de confianza, dijeron ya, con lo que el gobierno de Santiago Peña y su equipo económico demostró determinación para avanzar en las reformas. No hizo grandes reformas todavía, le falta lo más importante, pero ha mostrado determinación de que va a ir hacia ese lado. Tiene mayorías importantes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, que es un tema muy importante para esta calificadora, porque una de las grandes debilidades que hemos tenido en el pasado siempre ha sido que como el Congreso tiene mucho poder en términos incluso presupuestarios, el control nunca tuvimos un gobierno que tenga un control tan fuerte del Congreso y siempre se ampliaba el presupuesto, qué sé yo, se aumentaban los salarios, se hacían un montón de cosas que impactaba en la capacidad de pago en las finanzas públicas del país, ¿verdad? Este gobierno muestra bastante solvencia en esa parte, dejando de lado el tema institucional, ¿verdad? Pero si uno mira, tener el control del Congreso es algo muy positivo desde el punto de vista del manejo de la política económica y las finanzas públicas y el presupuesto en particular, ¿verdad? Y yo creo que se notó en el primer semestre de este año una contención muy importante en el gasto público, por un lado, y por otro lado también un aumento en los ingresos tributarios muy importante. Es como que si el gobierno quisiera cumplir el tope de la ley de responsabilidad fiscal este año, está casi que listo para poder hacerlo. Por más que tenga un plan que converge hacia el 2026. Pero este año ya lo podría cumplir si es que maneja de la misma forma el segundo semestre del presupuesto de lo que fue el primer semestre. Entonces, historia buena. Un gobierno nuevo que demuestra mucha determinación en avanzar en las reformas que están pendientes todavía, económicamente hablando, no hablo del resto, estoy hablando de política económica, ¿verdad? Y creo que por eso han dado este voto de confianza. Bien. En esta clase que nos está dando César Barreto para entender cómo es que se llega a ese grado de inversión, a ese nivel. Y un tema importante es cómo impacta en el país. Es decir, siempre, por supuesto, cualquier gobierno que llegue, esta situación, por supuesto, que se va a hacer, diríamos, un relato político de la situación, pero eso también se puede verse como un exitismo, en el sentido de decir que uno cree, desde la simplicidad del análisis, que
en breve van a venir los inversionistas a Paraguay y que va a haber millones de empleos. ¿Cómo impacta, diríamos, en la vida de la gente? En la vida de la gente, el grado de inversión. Mira, esto hay que mirarlo en el contexto histórico que nosotros venimos trayendo de vuelta. No podemos abstraerlo de esa realidad, digamos, ¿verdad? Nosotros venimos con un buen desempeño económico en los últimos 20 años, ¿verdad? Claramente las condiciones de vida han mejorado, por ahí no en lo que uno esperaría o las expectativas de la gente, que son altas, pero la capacidad económica que ha tenido el país ha mejorado sustancialmente en los últimos 20 años, ¿verdad? Una pata nos ha faltado aquí, si no hubiéramos ido probablemente más rápidamente, que es que la inversión extranjera directa ha sido muy baja en estos 20 años. Países de la región, qué sé yo, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Brasil mismo, incluso Bolivia, han tenido inversiones extranjeras directas más altas que el nuestro. Nosotros estamos en un promedio del 0,7, 1% del PIB, ellos están en un promedio del 3%. Una de las, si bien estas cosas no son automáticas, lo que esto implica es que a nosotros se nos abre una ventana de oportunidades muy grande en el cual el país, al mostrarle al mundo que es un país de bajo riesgo, certificado por calificadora con credibilidad en el mundo, es como que tenemos la posibilidad de que vengan inversiones extranjeras, porque cuando tenga que financiar un proyecto de inversión grande, supongamos un proyecto como Paracel, que yo uso como ejemplo muy concreto porque es real, digamos, ¿verdad? La posibilidad de que Paracel concrete su plan de inversión, que tiene que hacer el cierre financiero en este segundo semestre justamente, es muchísimo más alta de lo que era antes de ese grado de inversión. Porque los capitalistas, los financistas que les puede dar plata a Paracel para financiar su proyecto, de repente se ampliaron, en vez de que sean 20, son 1000. Es como que otro juego eso, ¿verdad? Entonces ahora hay que tener proyectos, hay que tener también vehículos a través de los cuales uno pueda presentarle a los extranjeros para que estas inversiones efectivamente se puedan materializar. A nosotros carecemos normalmente de proyectos, no tenemos tantos proyectos disponibles en Paraguay. Entonces yo creo que, por eso a mí me gusta llamarle esto es una ventana de oportunidades que depende de nosotros que lo aprovechemos adecuadamente, ¿verdad? Y en todo el potencial que pueda tener lo más rápido posible. Lo primero que va a ocurrir es que el gobierno se va a endeudar a tasas más bajas. Probablemente los bancos que ya tienen acceso al mercado internacional, los bancos locales, puedan traer capitales del exterior a costos más bajos, transferirlo aquí a las empresas que quieran financiar proyectos, y empresas no bancarias o no financieras como Paracel o Atom, esta empresa inglesa que está queriendo hacer un proyecto acá, para ellos se les facilita mucho también la posibilidad de que, como ya tienen los proyectos, presentar los proyectos, tener financiamiento y llevar adelante sus proyectos, ¿verdad? Pero nos abre una ventana de oportunidades que nos va a mejorar el perfil de inversiones del país y obviamente de crecimiento y generación de empleo para la próxima década en la medida en que lo mantengamos, porque esto no está garantizado. Brasil tuvo grado de inversión, perdió en la pandemia. Colombia perdió el año pasado, tuvo grado de inversión creo que en los últimos 5 años, ¿verdad? Uruguay estuvo a punto de perder grado de inversión en la pandemia, le mantuvieron en el piso y obviamente hicieron cosas buenas que mejoraron estos años. Costa Rica perdió grado de inversión, que era uno de los países estrella que tuvimos en décadas anteriores, hace 2 o 3 años perdió grado de inversión. O sea, esto no está garantizado. Uno mantiene el grado de inversión si es que va mejor. Primero mantiene las buenas políticas económicas que tiene, los va mejorando y hace otras cosas que complementen esto y que mejoren el perfil de riesgo del país a mediano y largo plazo. No está garantizado. Yo insisto mucho en esto porque si nosotros creemos que esto como que cambió el mundo y ahora podemos hacer todo lo que queramos, no es así. Tenemos que seguir siendo mucho más disciplinados de lo que éramos antes, tenemos que implementar más rigurosamente la ley de responsabilidad fiscal, tenemos que ser mucho más ordenados en el gasto público, o sea, hay un conjunto de cosas que nos condicionan más de nuestro manejo medio desordenado que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? Ok. Bueno, el profesor Camilo Filártiga ya está con nosotros. ¿Qué tal, Camilo? Buenas noches. Muy bien, Estela. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir con César también. En realidad este grado de inversión es como una camisa de fuerza de disciplina fiscal. Así mismo. ¿Verdad? Es una camisa de fuerza.
nos condiciona que tenemos que manejarnos, nos manejamos bien realmente Sí. luego, ¿verdad? Pero esto no te da ni margen de salirte de lo que ya tenés, ¿verdad? Ujú. Ahora, Camilo, ya vamos a entrar en acá. César Barreto nos estaba contando un poco, nos estaba definiendo qué implica el grado de inversión. Pero en los análisis que uno leía, que hacía, en las charlas que teníamos en los medios de comunicación, siempre se dijo que Paraguay no alcanzaba ese grado de inversión por una pata muy importante que es su debilidad institucional. Y siempre cuando se habla de debilidad institucional miramos de reojo al Poder Judicial directamente, ¿verdad? Pero no se hizo mucho, o sea, no es que ahora hay seguridad jurídica tampoco inmediatamente. Camilo, ese análisis se hizo siempre y yo creo que en cierta forma por eso también nos decía César Barreto, a mí me sorprendió el grado de inversión, aunque lo esperaba, ¿verdad? Pero ¿cómo se entiende eso? ¿Tenés una opinión sobre eso, una idea? Bueno, la verdad que siempre teníamos como la idea que lo que nos faltaba para alcanzar el grado de inversión era fortaleza institucional, Estado de Derecho. Y ahora escuchándole a César, él dice que países que han sido y que siguen siendo referentes democráticos en la región, Uruguay, Costa Rica, han perdido o estuvieron a punto de perder su grado de inversión. Entonces, quizás a mí me gustaría entender un poquito esa dinámica y esa lógica, qué es lo que se toma en cuenta de manera prioritaria, ¿verdad? Yo entiendo que deben de ser seguramente las políticas económicas, las regulaciones, y en un segundo momento quizás toda la cuestión más política, institucional, ¿verdad? O quizás es todo un combo y se mira todo de una, ¿verdad? Pero realmente la idea que teníamos, y leía justamente una entrevista a Dionisio Borda en estos días, creo que en ABC Color, donde él también se mostraba de alguna manera sorprendido por el grado de inversión. O sea, que uno tenga esa percepción de sorpresa no significa que uno no esté, por supuesto, contento con el país que haya podido alcanzar, y que sobre todo creo, como muy bien lo está diciendo César, que esto implique y signifique un estímulo para el país y para quienes nos gobiernan, ¿verdad? Un estímulo, un incentivo de darnos cuenta de que si hacemos bien las cosas, podemos tener un país diferente, un país más serio, ¿verdad? Y esto es de alguna manera fruto y resultado de una política responsable que ha sido realmente una política de Estado, que ha logrado trascender a los distintos gobiernos, y esa también me parece, Estela, es una lección a tomar para todos, ¿verdad? Se pueden implementar políticas de Estado que estén a salvo de las rencillas y de las internas, de las rencillas partidarias, ¿verdad? Y creo que este grado de inversión de alguna manera es el reflejo de eso también, ¿verdad? De un proceso que empezó en el 2002-2003, ¿verdad? Eso me lleva a otra pregunta, César. Siempre decimos que la macroeconomía paraguaya es ordenada, es estable. Hablabas de que hace 20 años más o menos hay como una disciplina. ¿Por qué Paraguay logra controlar en cierta forma y blindar en términos económicos el Ministerio de Hacienda, o sea, hoy Ministerio de Economía, el Banco Central, el Banco Nacional de Fomento? O sea, ¿cómo se logra ese acuerdo para blindar estas instituciones, pero no logramos hacerlo eso con la otra gran pata que es importante, por ejemplo, educación o salud? Yo creo que las experiencias políticas y sociales son muy importantes para instalar cierto consenso sobre algunos temas en particular. Yo creo que en nuestro país y a los políticos en general influyó mucho en ellos la grave crisis financiera que nosotros enfrentamos del 94 en adelante, que duró casi 10 años, ¿verdad? Y con consecuencias sociales dramáticas, ¿verdad? Mucha gente que perdió los ahorros de su vida, mucha gente falleció en el proceso, y llegamos a un punto de que caló más hondo todavía en el sentir de los políticos, porque sus operadores le entraron a reclamar. Es cuando los funcionarios no cobraron, tuvieron atraso en el cobro de sus sueldos.
sueldos allá por el 2002, 2003. La época de González Maqui. Hasta 90 días de atraso para cobrar sus sueldos, incluso de los jubilados, ¿verdad? Y eso como que le hizo, porque yo ya hablo de política económica más o menos del 97 para acá, ¿verdad? Que volví del exterior. Y empecé a analizar y obviamente la situación era muy crítica. Si uno lee mis artículos de aquella época eran extremadamente negativos, pesimistas, porque uno veía que el manejo era absolutamente desordenado. Y llegamos claramente a un parate, una crisis muy profunda 2002-2003. Y ahí eso como que modificó la visión de los políticos de que pareciera ser que en el manejo, y ya había ejemplos de otros países que los que funcionaban bien más o menos, cómo es que manejaban la economía respecto al resto. Y por qué le iba bien, digamos, ¿no? Mucha asistencia de los organismos multilaterales que vinieron a tener charlas, conversaciones con ellos, explicándoles, dándole un poco el feedback del resto del mundo y las buenas prácticas en el resto del mundo. Yo creo que ahí se generó un consenso forzado por las circunstancias, digamos, porque incluso llegaron a firmar un acuerdo general muy importante al inicio del gobierno de Nicanor, que no sé si hay otro similar. De todos los partidos políticos, de todos los poderes del Estado, todos los gremios, o sea, algo que normalmente uno no ve en Paraguay, y lo vio en ese momento forzado por las circunstancias. Y como se empezó a aplicar eso, por más que había muchos sectores que se oponían también, no fue 100% de consenso, hubo cambios que le impactaron a mucha gente que no les gustó. Pero a la medida que empezó a haber resultados positivos, como que se fue validando, y parecía que ese era el modelo. O sea, tenemos que poner gente que entienda de la economía para manejar la economía, que entienda de banca y finanzas para manejar el Banco Central, ¿verdad? Y no metamos los políticos ahí porque eso genera desconfianza, ¿verdad? Y han respetado hasta ahora. Eso es lo que se nota, digamos. Y eso cambió porque si vos le pones a gente entendida para manejar los asuntos importantes y tomar decisiones con criterios relativamente racionales, y los resultados cambian. Eso es categórico. O sea que necesitamos una especie de crisis también en la educación. ¿Cómo? No, yo lo que creo, según lo que está comentando César, lo que creo es necesitamos voluntad política. O sea, el camino del cambio empezó en el 2003, 2004, bajo el gobierno de Duarte Frutos, con una voluntad política decidida y un plan, sobre todo para salir de la crisis, como dice César, ¿verdad? Ese plan incluyó a personalidades que después, de alguna manera, fueron manteniendo con el pasar de los años un perfil similar, ¿verdad? ¿Quién nos respeta a Dionisio Borda? ¿Quién nos respeta a un César Barreto? ¿Verdad? Personalidades que vienen a hacer su trabajo amparados o de alguna manera impulsados por una voluntad política de decir, hagan lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo creo que esa línea es la que nos falta en educación y en otros ámbitos del Estado, la reforma del servicio civil, de la administración pública. Eso no puede esperar más, ¿verdad? ¿Hace cuánto venimos hablando de la modernización del Estado? Fracasos tras fracasos, y es un proyecto que se tiene que encarar también con una voluntad política al más alto nivel, Estela, y lo que decía César, convocar a todos los sectores, empresarios, sociedad civil, movimientos sociales. Y ahí yo tengo que poner un punto de preocupación en el perfil de este gobierno respecto a esa capacidad de deliberación con los distintos actores de la sociedad. O incapacidad. Por eso pongo punto suspensivo, exactamente. Porque un gran pacto social, que es lo que implican las grandes políticas económicas, las grandes políticas educativas, implica a su vez un diálogo social y una convocatoria a todos los sectores políticos y sociales, ¿verdad? Hay que tener voluntad y hay que tener legitimidad política para hacer eso. Ahora, decía César que una de las razones y que creo que no hubo gobierno anterior a este que tuviese un control por el dominio mayoritario que tiene ambas cámaras del Congreso, y que eso es positivo en términos de previsibilidad para las calificadoras internacionales. Ahora, eso también hace, en el punto que plantea Camilo,
que el gobierno crea que solo ellos pueden resolver sus problemas porque hasta ahora tienen la disciplina partidaria. Pero eso cuando viene una elección va a cambiar. ¿Cómo estás viendo ese relacionamiento que tiene el gobierno con otros sectores de la sociedad o directamente con una oposición bastante disminuida, por cierto, ¿verdad? Pero que no tiene la capacidad de trabar absolutamente nada hoy? Estuviste en el gobierno y conoces cómo son los manejos. Esa pregunta yo les quiero dejar porque tengo que hacer un corte para ver, justamente porque eso nos lleva también a otro tema, justamente de un proyecto de ley que se está analizando en el Congreso que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil. Vería que en este es otro punto de quiebre, por llamarlo de alguna manera, del relacionamiento del gobierno con la sociedad. Pero de eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto con nuestros invitados especiales, César Barreto, economista, es ministro de Hacienda, y Camilo Filártiga, docente universitario y politólogo. Bueno, ahora vamos a ver la calificación de la democracia. A, B, César nos estaba diciendo cuáles son las notas, ¿verdad? Nosotros ahora somos B, 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 triple B. Triple B. Triple B. ¿En democracia cómo estamos, Camilo? Bueno, ¿Grado de inversión o no? No. En democracia las diversas mediciones, o diría las principales mediciones, coinciden en calificar a la democracia paraguaya como una democracia de baja calidad, ¿verdad? Y justamente coinciden en resaltar como los aspectos más débiles de esa calificación, el rasgo de la independencia del Poder Judicial, la institucionalidad, todo lo que tenga que ver con el Estado de Derecho, y por supuesto los niveles de corrupción estructural que no logramos reducir, ¿verdad? Esa es una coincidencia, te diría, en la mayoría, salvo hace 2 años, The Economist ya nos calificó como un régimen híbrido, ni siquiera como una democracia, ¿verdad? Pero ese índice es bastante discutible. Digamos que podemos hablar de una democracia de baja calidad como una coincidencia de las principales mediciones sobre democracia en el mundo, sobre la situación en Paraguay, ¿verdad? Ahora mismo hay como una división entre la acción económica y la acción política del gobierno, ¿verdad? En lo económico, nos decía César, hay como un plan, hay como una determinación. Pero sin embargo, en política no estamos viendo esa misma claridad en cuanto a los planes, pero hay como una alerta amarilla con respecto a... y como que va avanzando hacia un autoritarismo, ¿verdad? O sea, con posiciones así. Hoy, Camilo, se está debatiendo este polémico proyecto muy controversial de control y fiscalización a las organizaciones de la sociedad civil. Verá que parece una contradicción entre la posición de Santiago Peña, sobre todo, que es el canciller de facto prácticamente, que recorre el mundo pidiendo que venga inversiones, pero por otro lado hay como un cuestionamiento siempre. Primero tuvimos la disputa con la Unión Europea, y ahora las organizaciones de la sociedad civil que están muy vinculadas a la cooperación internacional, que finalmente son los gobiernos también que apoyan a las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos extranjeros, digo. ¿Qué es ese proyecto y por qué se considera que es un proyecto autoritario? A ver, yo sería más cuidadoso en calificar en este momento a este gobierno como un proyecto autoritario per se, ¿verdad? Otra cosa es decir, hay señales de que podemos ir hacia eso, ¿verdad? Ahí yo me sentiría más cómodo en esa segunda tesis, te diría, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho, yo había en los análisis previos a las elecciones que hacíamos, notábamos como esa doble dimensión en la propia
en el propio liderazgo de Peña, ¿verdad? Por un lado, el perfil de él natural, lo que él tiende a ser naturalmente, lo que él es, ¿verdad? Un burócrata, un técnico, una persona con si se quiere, una visión modernizante de la administración pública. Y lo otro es el entorno en el que él está y en el que él opera. Entonces decíamos siempre que va a haber un choque ahí entre esa dimensión más técnica, modernizante, donde puede estar Peña, donde puede estar Lea Jiménez, donde puede estar Fernández Baldovino, y la otra dimensión, que es la dimensión más política, ¿verdad? Que tiene una visión, desde mi punto de vista, contraria a esa visión que te estoy planteando, ¿verdad? Esa es una visión de una política más tradicional, que busca privilegiar intereses partidarios, sectarios, que busca priorizar y defender sobre todo intereses cada vez más específicos, ¿verdad? Y sobre todo que está muy comprometido con la clientela partidaria, lógicamente, que es la que finalmente mueve la maquinaria partidaria para que puedan ser gobierno, ¿verdad? Entonces, ese es un dilema que Peña va a tener que ir resolviendo a lo largo de su gobierno, ¿verdad? Nosotros decíamos antes de las elecciones, no sé si te acordás, Estela, que veíamos como un problema ahí en el liderazgo que pueda tener Peña, ¿verdad? Y yo creo que en estas cosas se van manifestando como esas dos, como ese dilema y como esa tensión que se genera, ¿verdad? No tiene ningún sentido el rumbo que quiere tomar la dimensión política, esta cuestión de restringir a la sociedad civil, de ponerse en esa situación de enfrentamiento con la cooperación internacional. Esas son como dos líneas que no tienen nada que ver con lo que naturalmente esta otra dimensión más técnica que te había dicho que representan estos otros operadores políticos aspirarían, digamos, ¿verdad? Uno cree que por el perfil de estos ellos entienden que la cooperación internacional, que la libertad de expresión, que la deliberación, que la participación ciudadana son cuestiones casi naturales en una democracia, ¿verdad? Sin embargo, el otro bloque más político insiste en esa cuestión más dogmática también sobre la educación, buscando controlar la educación pública. O sea, hay como un choque ahí entre lo modernizante y una perspectiva mucho más conservadora, reaccionaria, y que es la que estira, desde mi punto de vista, hacia ese camino más autoritario, ¿verdad? Si tuviéramos un presidente realmente autónomo y que tenga un poder propio, uno confiaría y diría, bueno, me quedo tranquilo porque tenés ahí un liderazgo, por decirte, del tipo Nicanor Duarte Fruto en su momento, que va a liderar y va a conducir, ¿verdad? Pero es desde mi punto de vista tan endeble el liderazgo de Peña en el contexto en el que él se encuentra, que no hay garantías para eso. No hay garantía para eso. Entonces, frente a estas tensiones que ya se planteó con la cooperación internacional y que ahora se plantea con la sociedad civil, pero que también se planteó al momento de sacarle del Senado a la senadora opositora más votada. Si esa fuera una noticia que nosotros escucháramos en la Argentina o en Venezuela, yo te puedo asegurar que íbamos a calificar a ese gobierno de un gobierno autoritario, ¿verdad? Estamos hablando de la senadora más votada de la oposición, y fue limpiada del Senado sin ningún problema, sin tomarse en cuenta mayores requerimientos del debido proceso y de lo que debería ser en un Estado de Derecho real, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones uno nota esa tensión en la que se encuentra Peña, y creo yo, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero una percepción que seguramente se encuentra en situaciones de incomodidad respecto a eso, ¿verdad? Creo yo que él puede estar aspirando a otra cosa, y ese grupo político, ese equipo político lo estira hacia esta visión o dimensión, si se quiere, más conservadora, ¿verdad? Ahora, no seamos ingenuos, ¿verdad? Él representa a ese sector político y lo hace aparentemente de forma muy gustosa, ¿verdad? No se lo nota incómodo. demasiado incómodo, ¿verdad?
pero son tensiones del ejercicio de poder, ¿verdad? Son tensiones del ejercicio de poder que yo creo que él estará seguramente enfrentando en este momento, ¿verdad? César, sobre todo como economista, pero sobre todo como ministro de Hacienda, ¿tienes una opinión sobre este proyecto de control a las organizaciones de la sociedad civil? A ver, yo creo que hay que separar, o sea, mi posición un poco va por el lado de facilitar que la gente se asocie, porque creo que eso es algo positivo, ¿verdad? Y nosotros teníamos, o sea, hay muchas organizaciones en Paraguay, florecido, digamos, en estos últimos 30 años, ¿verdad? Y aquellas instituciones que no reciban fondos del Estado, yo creo que no tienen que tener más gravosidad de lo que ya tiene, que tiene que... Primero tiene que ser autorizado vía decreto, ¿verdad? Hay un proceso de aprobación de estas instituciones hoy. Y si alguien está evadiendo impuestos, tributación tiene todas las armas para aplicarle sanciones. Si está haciendo lavado de dinero, CEPRELAT tiene toda la prerrogativa y todas las leyes a su favor para aplicar lo que tiene que aplicar. O sea, hay un sistema de control ya bien desarrollado para cualquier tipo de organización, ¿verdad? A mí me preocupa cuando hay una línea muy tenue entre lo que es privado y lo que es público, y eso hay que tratar de mantenerlo bien. Porque si uno avanza hacia el otro lado y el otro avanza de este lado, normalmente hay problemas, ¿verdad? Tampoco a mí me parece correcto que representantes de estas organizaciones ocupen algunos de estos consejos que de repente aparecieron por todos lados con participación del sector privado, como que tomando decisiones sobre fondos públicos. Eso me parece que es cruzar la línea de este lado hacia el otro lado, porque creo que las organizaciones, nosotros estamos en DENDE, por ejemplo, sí. Somos muy claros, no tenemos fondos públicos de nada y nuestras posturas son independientes, opinando si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, criticamos, qué sé yo, lo que el gobierno esté haciendo, el gobierno de turno esté haciendo en términos de lo que a nosotros nos interesa, que son básicamente las políticas públicas, ¿verdad? Pero si uno pasa y ocupa un consejo, qué sé yo, en algún lugar determinado en nombre de DENDE, es como que ahí ya, uno puede influir más, pero finalmente ya su rol cambia automáticamente, ¿verdad? Entonces yo creo que esa línea hay que mantenerla bien. Organizaciones que reciban fondos privados, yo creo que el Estado no tiene que meterse, ¿verdad? Creo que eso está mal. Si reciben fondos públicos, sí, hay que rendir cuentas categóricamente, ¿verdad? Pero lo que reciben fondos privados me parece que es un exceso de control por parte, o un exceso de avance del Estado hacia entidades privadas, ¿verdad? Eso es lo que me preocupa. Después el resto no conozco mucho los detalles del proyecto de ley, no puedo opinar con mucho criterio, ¿no? Claro, pero es una mirada interesante la que planteas. Yendo nuevamente al tema del grado de inversión y lo que puede significar para Paraguay, ¿qué es lo que hace que vengan las inversiones, las grandes inversiones, ¿verdad?, a Paraguay? Bueno, pueden ser, Paraguay es un país que está en el corazón de América y puede ser una especie de puerto, o sea, tiene muchos consumidores, pueden venir por su materia prima, porque hay conocimiento, o sea, hay diversas vías, diríamos, para atraer la inversión extranjera. Generalmente son logísticas. Siempre se dice que Paraguay puede ser un punto de logística de la región. Pero si tuviéramos que vender Paraguay, porque las famosas, el trípode que siempre se planteó como para que vengan las inversiones a Paraguay, no atrajeron tampoco, César. Bajos impuestos, energía, y el otro punto era leyes, ¿verdad? Entonces, eso no atrajo. Hoy, ¿qué atrae Paraguay? Que uno puede decir, bueno, ya tenemos el grado de inversión. ¿Qué puede venir a Paraguay? Bueno, las inversiones van normalmente en países que ofrecen alguna condición de rentabilidad. Y ahí la disponibilidad de ciertas cosas es muy importante. Por ejemplo, si el mercado es muy grande, eso de por sí es atractivo. Qué sé yo, Brasil es atractivo, claro,
de por sí porque tiene 200 millones y tanto de población. O la Unión Europea que tiene como 400, 500 millones, ¿verdad? O Estados Unidos que tiene 330 millones, o China que tiene 1.300, 1.400 millones. O sea, hay una parte importante que es el tamaño Claro. del país o de la economía en términos de ingresos de la gente, ¿verdad? Nosotros no tenemos eso. Nosotros, como somos un país chiquito, la gente, las inversiones no nos vienen para aprovechar el mercado paraguayo. Tiene que haber otra cosa que atraiga seguramente, ¿verdad? Nosotros en la plataforma que tenemos hoy disponible ofrecemos el Mercosur básicamente, ¿verdad? Ley de maquila en algunas cosas, acceso al mercado brasileño, como que esto ha ido mejorado en los últimos años en algunos sectores, ¿verdad? Tenemos acceso al mercado brasileño en autopartes, por ejemplo, y eso ha posibilitado que vengan inversiones en ese sector, ¿verdad? El otro factor determinante son los recursos estratégicos que tengas. En nuestro caso, por ejemplo, los recursos naturales, ¿verdad? En el caso de, qué sé yo, Chile, el cobre, la minería, ¿verdad? Perú, lo mismo. Brasil, de vuelta, como es tan grande, casi tiene todos los recursos naturales en distintas áreas, digamos, ¿verdad? En nuestro caso, recursos naturales. ¿De dónde han venido las inversiones de Paraguay? Producción de soja. Hace 60, 70 años fue el sector forestal, grandes inversiones que compraban tierra, echaban árboles y vendían árboles, ¿verdad? Madera. Eso terminó, ¿verdad? Después vino la soja. Muchos brasileños vinieron a invertir en soja. En este momento es el sector forestal. Somos muy competitivos en plantar árboles, crecer árboles y hacer papel, o sea, celulosa para papel. Eso es el momento. Hoy eso es atractivo de Paraguay. Para hacerles un proyecto, el primero que está, para eso, por ejemplo, el grado de inversión es muy importante. Pero no tenemos tampoco otros recursos, no tenemos nosotros minería, muy poco, o sea, recursos naturales es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Y la energía? Y la energía es un recurso natural, es un insumo importante, pero en general la energía, excepto para las electrointensivas, tipo las plantas de aluminio, por ejemplo, que son muy intensas, en su estructura de costos es 30% del costo energético. En el resto de las industrias es un 2-3%. Es como que no es tan determinante, ¿no? Es importante, pero no tan determinante. Ni por más que vos pongas el precio de la energía de $4, por ahí puede ser que traiga plantas de aluminio, eso sí es intensivo. Yo me acuerdo que Río Tinto, por ejemplo, estuvo acá muchos años intentando instalarse en Paraguay y no lo pudo hacer finalmente porque era una electrointensiva. Para ellos la energía era muy importante. Claro. Pero es un factor importante. Y después nosotros lo ponemos como algo positivo, por más que somos chicos también. Como tenemos un desempleo importante, digamos, ahora gente joven relativamente bien formada para una industria liviana, digamos, tipo lo que hacen cables para automóviles, para ese tipo de industrias nosotros tenemos una gente bastante bien preparada, responsable, ciertas cosas que han notado que hay una cierta diferencia, pero como hay poca gente, en Brasil, o sea, nosotros tenemos, qué sé yo, 80.000 jóvenes, 70.000 jóvenes que entran al mercado laboral todos los años. En Brasil ha de ser, no sé, 2 millones. 2 millones entran. O sea, somos chiquititos, tampoco es tan determinante eso, ¿verdad? Sí, los recursos naturales son algo que atrae todavía. Nos faltan muchas otras cosas para que la industria, otro tipo de industrias sean competitivas. Ahí, por ejemplo, la logística es muy importante. No tenemos red ferroviaria, o sea, primero somos mediterráneos y la salida para afuera, la única vía más barata que tenemos es el río, o los dos ríos, ¿verdad? Pero el río no está todo el tiempo disponible. Cuando vos estás trabajando en una cadena productiva, industrial, internacional, vos no podés decirle a tu cliente de que no voy a poder entregarte lo que vos necesitas, no voy a poder cumplir mi contrato porque el río está bajo. O sea, eso nos saca fuera del mercado. Directamente está fuera porque vos tenés que cumplir, si es el 30 de julio tenías que entregar tal cosa, el 30 de julio a las 8 de la mañana tiene que estar eso.
Bueno, en esas cosas tenemos debilidades todavía que están relacionadas con la infraestructura. Necesitamos mejorar la infraestructura. Por eso que hablamos tanto de esto, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en educación, ¿verdad? Esas son las cosas que lastimosamente no lo puedo cambiar de hoy para mañana para que el grado de inversión se materialice inmediatamente. No tenemos eso. Tenemos que invertir de aquí a los próximos 5 o 10 años para que esto efectivamente pueda ser una línea adicional que impulse el desarrollo del país. De vuelta, el grado de inversión es una ventana de oportunidades muy importante, pero depende de nosotros que efectivamente cómo lo vayamos utilizando en los próximos años. ¿Verdad? Depende de nosotros, de nadie más. Nadie te regala nada acá. Depende de nosotros. Sí. Y Camilo, hoy tuvieron audiencia pública con respecto a al tema de las famosas ONGs. Sí. ¿Y qué tal estuvo? Estuvo muy bien, muy interesante la apertura política del diputado Mauricio Espínola, el diputado Roberto González, exactamente, Billy Baez, que es liberal. Ellos estaban como moderando la audiencia. Me pareció muy importante esa apertura política hacia la sociedad civil y la participación de los principales referentes de las organizaciones de la sociedad civil, exponiendo y planteando sus objeciones tanto legales como políticas al proyecto de ley. Y creo que es un ejercicio muy interesante el de la audiencia pública, para acercar justamente a esos dos mundos, digamos, el de la política y el de la ciudadanía, ¿verdad? El de la sociedad civil. A mí me pareció que salió súper bien, ¿verdad? Salió súper bien, que se dejaron bien sentadas las posiciones. No hay en ningún momento ningún espíritu de no transparentar, ni mucho menos, ¿verdad? De parte de la sociedad civil, sino que lo que quiere es que que hablemos con reglas claras, digamos. O sea, hoy la sociedad civil, las organizaciones ya están realmente sometidas a un estricto control de distintas instituciones, lo cual me parece correcto en un Estado de Derecho, así tiene que ser. Pero este proyecto plantea ya una serie de controles que duplican o triplican ya hoy, controles que a las cuales las organizaciones están sometidas ya hoy. Y además plantea otros temas muy complejos y que de alguna manera hacen avanzar esa perspectiva estatal sobre lo privado. Y yo creo que ese es un tema que puede, si se cede en esta iniciativa, puede complicar en otras después, dejando un precedente que va a ser muy negativo, ¿verdad? Que lo estatal avance sobre lo privado de manera descontrolada, digamos, ¿verdad? Sí, que es un poco lo que alertaba César Barreto hace rato, ¿verdad? Que puede ser una ventana peligrosa. Exacto. Me quedan en 5 minutos. César, para que Paraguay mantenga su grado de inversión, en cierta forma ya nos dijiste, pero hay proyectos de ley claves que debe aprobar este gobierno para que esto se consolide más. Está, diríamos, en estudio ahí lo de la caja fiscal. Tenemos también el tema de la ley de la función pública. Porque no solamente que se presente el proyecto, sino que sale también, porque de repente puede salir un Frankenstein, ¿verdad? Porque son temas complicados y eso sí afecta intereses del Partido Colorado. ¿Qué es lo que tiene que hacer este gobierno para seguir dando esas señales en términos netamente económicos legislativos? Esas dos leyes son las principales que están faltando para poder completar un conjunto de cambios en las reglas del juego, en la forma que funciona el sector público en el día a día, que es una de las grandes incertidumbres. Cuando uno proyecta, yo siempre uso estos ejemplos porque creo que le queda más claro, ¿verdad? Cuando uno trata de proyectar las finanzas públicas, y todo en estas cosas es prospectivo siempre, porque como estamos hablando de grado de inversión o calificación de riesgo, sostenibilidad de deuda, cuando uno habla de esas cosas, toda la mirada es prospectiva. La historia no importa, lo que importa es lo que uno puede esperar en el futuro, ¿verdad? Y si uno tiene algunas variables tan claves como los salarios públicos, o como las jubilaciones, o el financiamiento de las jubilaciones del sector público o del sector privado,
que son grandes líneas de gasto público, eso genera una incertidumbre muy grande hacia el futuro respecto a las finanzas públicas. Entonces, está bien, tendrás grado de inversión hoy, pero con estas cosas, la forma que vos estás manejando este tema, nada me garantiza a mí de que dentro de 2, 3, 4, 5 o 10 años de ese grado de inversión, tu capacidad de pago como Estado se pueda mantener. Entonces es muy importante, o sea, esto no es solamente por la calificación misma, nosotros venimos insistiendo en estas cosas hace más de 25 años, estas reformas son necesarias, ¿verdad? Se aprobó la ley 1626, creo que allá por el año 2000, y no funcionó, porque no reguló finalmente lo que tenía que regular y siguió siendo un desorden en el tema salarial. El Congreso te puede aprobar un aumento salarial del 30-40% porque hay una mayoría determinada para hacerlo en un momento determinado, como ocurrió efectivamente en algún momento. O sea, esas cosas tenemos que eliminar de la perspectiva para que efectivamente uno pueda tener más previsibilidad sobre las finanzas públicas, ¿no? Muy bien, gracias César Barreto por tu participación, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Camilo, por último, ¿te animás a decir, a vaticinar la posición de Santiago Peña con respecto a la ley? ¿Crees que en diputados puede haber una modificación a pedido del gobierno? Ya que hubo una reacción. Mira, yo creo que lo que te puedo decir es que las observaciones y las argumentaciones en contra del proyecto son tan sólidas, las manifestaciones de distintos sectores de la sociedad civil son tan evidentes, tan masivos han sido, que realmente yo creo que sería una torpeza política no reconocer eso, ¿verdad? Y pese a todo eso, avanzar en la propuesta. Acá lo que se pide es, hoy se planteaban dos posiciones, o modificar el proyecto que viene del Senado, o directamente rechazar, ¿verdad? Yo creo que hay que rechazar de pleno, ¿verdad? Porque no veo cómo se puede modificar eso sin que afecten cuestiones fundamentales que son las que te había comentado antes, ¿verdad? Modificando incluso creo que va a seguir siendo una amenaza para la sociedad civil y la libertad de asociación, el incentivo a la participación ciudadana y otros temas importantes para la democracia. Camilo, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Bien, después tenemos nuestro último bloque, vamos a hablar del tema Venezuela, para ello invitamos al senador Rafael Filisola y desde Venezuela vamos a hablar con el profesor Leonardo Vera de la Universidad de Venezuela, por supuesto, para saber qué está pasando ahí y qué se viene en esta crisis política que se instauró a partir de la elección presidencial. A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto, ya estamos en el último bloque, nos acompaña ya el senador Rafael Filisola. ¿Qué tal, senador? ¿Qué tal, Estela? Muy bien. Gracias muchas gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Bien, este tema vamos a dedicarlo a Venezuela, se está calentando aún más la situación, las informaciones ya hablan de estas protestas masivas, incluso se habla de 6 muertos y cientos de heridos en este momento. El gobierno de Nicolás Maduro está apretando la tuerca, por llamarlo de alguna manera, incluso ya se llama a la Asamblea para que, el presidente de la Asamblea plantea que María Corina Machado y Edmundo González deben ir presos. Hay una situación de alta tensión política. Hace ratos nada más, hace unos ratos nada más, Biden, el presidente de Estados Unidos, y Lula, juntos le reclaman a Maduro que publique las actas de todas las mesas electorales. Un poco para saber ya lo que está sucediendo, vamos a estar en contacto con Leonardo Vera, él es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, y ya le damos la bienvenida. Buenas noches, profesor Vera, ¿cómo le va? Me acompaña aquí en el estudio el senador Rafael Filisola del Partido Democrático Progresista del Paraguay. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el contacto y bueno, saludos muy cordiales desde a nuestros compañeros paraguayos y gracias por el interés en lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué está pasando en este mismísimo momento, profesor, en Caracas, sobre todo, que es el epicentro de esta crisis? Bueno, las elecciones presidenciales se celebraron, como ustedes saben, el día domingo. Los resultados oficiales no fueron conocidos sino en la madrugada,
4 o 5 horas después de lo que se preveía, y fueron unos resultados parciales que se publicaron sin ningún tipo de detalle. Inmediatamente el día lunes, después de una especie de luto social que se pudo percibir muy claramente durante la mañana del día lunes, comenzaron a surgir protestas pacíficas a lo largo y ancho de todo el país, y esas protestas han continuado, yo diría, con un espíritu bastante cívico durante el día de hoy. Desde luego, pues de parte de las filas oficiales ha habido represión, como tú bien has dicho, ya hay un saldo de muertos y heridos. La cifra que yo conozco es la de 11 muertos, todos ellos civiles, en el marco de estas protestas que vienen ocurriendo en numerosas ciudades del país, ¿no? La situación es compleja porque en la medida que van pasando las horas, la oposición ha podido consolidar un número de actas mucho más significativas de las que tenía en su poder el día domingo. En un principio se hablaba de 30% solo de las actas, ya ha logrado consolidar más del 80% de las actas de cada uno de los centros de votación, y lo que estas actas, que solo la oposición ha puesto a la visibilidad de la población y del público en general, incluso de quien esté en cualquier país del mundo, ya puede verlas a través de un enlace en donde se han colocado estas actas, lo que muestran es una ventaja sustantiva del candidato de la oposición sobre el candidato oficial, que es el actual presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de una brecha que puede incluso ser mayor al 30%, es decir, que sin ninguna duda, si ese es el resultado que efectivamente tenemos de las elecciones que ocurrieron el día domingo, la victoria, sin ninguna duda, es de la oposición. Y lo que ha ocurrido y los números que habría entonces anunciado el presidente del Consejo Nacional Electoral serían unos números ficticios, a menos que el Consejo Nacional Electoral encuentre una explicación para los números que presentó y presente adicionalmente las actas que no ha querido presentar y que legalmente debe presentar, como dice la norma electoral. Ahora, profesor, de hecho, el Consejo Electoral ya proclamó ganador a Nicolás Maduro. ¿Usted cree que es reversible esta situación a partir un poco de la demostración de esas actas de la oposición, o esto ya va por el camino de los hechos consumados? Sí, tiendo a creer en este momento de que estamos en el escenario más sombrío desde el punto de vista político y social para Venezuela, porque no es lo mismo ganar, obviamente, en forma fidedigna que robarse unas elecciones, y eso parecería ser el escenario que tenemos. Entonces, ese es un escenario en donde para poder consolidarse en el poder vas a tener que recurrir, obviamente, a instrumentos, medidas represivas frente a una población que evidentemente ha mostrado un descontento significativo durante estos 2 días. Y yo, la verdad, que pienso que uno siempre, obviamente, está pensando en la posible salida negociada de un conflicto que además es complejo, pero no encontramos todavía cuál es ese canal de negociación. Es difícil de visualizar. No parece el gobierno estar dispuesto a entrar en una negociación, y por otro lado hay quienes pueden estar pensando en la necesidad de impugnar las elecciones y el resultado electoral, en cuyo caso entonces la solución sería hacer unas nuevas elecciones. Y ese obviamente es un escenario difícil porque
la oposición bien podría decir, ¿por qué unas nuevas elecciones si yo en buena lid he ganado las elecciones? ¿Por qué no reconocer que yo he ganado las elecciones? ¿Cuándo serían esas nuevas elecciones? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién me garantiza que no va a volver a ocurrir lo que acabamos de ver el día domingo? Entonces yo diría que todavía es prematuro saber o conocer o vislumbrar cuál es la solución o cuál es la salida a este enorme impasse político que se puede ir convirtiendo en una especie de catástrofe social. ¿Alguna pregunta, senador? Si usted quiere, profesor. Sí, profesor. Muy buenas noches. Lo que pasa es que uno, viendo en retrospectiva, o sea, hay una deriva autoritaria que empieza ya hace más de una década con la inhabilitación de Leopoldo López y muchas candidaturas más. Después cuando pierde las elecciones, cuando pierde el oficialismo, elecciones legislativas, a renglón seguido vacían de competencias al legislativo y crean una convención constituyente. Ahora, pareciera ser como que avanzan un paso más, ¿verdad? Porque en esta ocasión aparentemente pierden las elecciones y están alterando los números. No sé si hay algún antecedente, no sé, profesor, si hay algún antecedente anteriormente donde se haya puesto en tela de juicio el respeto a los resultados electorales. Sí, bueno, en efecto, el caso venezolano de las últimas 2 décadas es un caso de constante violación de las garantías democráticas en múltiples dimensiones, no solamente en la dimensión electoral. Claro. Siempre se tuvo la sospecha de que en algunos de los eventos electorales, que han sido muchos los que hemos tenido en Venezuela en los últimos años, pudo haber alguna manipulación. Pero nunca realmente habíamos visto una cosa de la magnitud de la manipulación en la que podría estar incurso el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Y obviamente tenemos que decir que es un evento de alta sospecha. Hasta tanto el Consejo Nacional Electoral no muestre públicamente de dónde sacó el resultado que anunció en la madrugada del día 29, pues hay una sospecha de un fraude y estamos hablando de un mega fraude, es decir, de un fraude gigantesco como no habíamos visto nunca en un evento electoral en Venezuela y como no habíamos sospechado que podría ocurrir, porque ciertamente las encuestas más serias que habían en Venezuela daban ganador para estas elecciones al candidato de la oposición por una ventaja significativa. Pero lo que estamos viendo a partir de las actas que ha publicado la plataforma unitaria, la plataforma democrática unitaria, es que el resultado o la brecha es más significativa incluso de lo que mostraban las encuestas. Estamos hablando de más de 30 puntos de diferencia entre los votos que habría sacado la candidatura de la oposición y los votos que habría sacado el oficialismo. Entonces, claro, frente a esta evidencia que pone el grupo opositor a disposición del público, de la población, de los ciudadanos, vamos a decir que el balón está en la cancha del Consejo Nacional Electoral, quien debe mostrar ahora de dónde saca esos números a partir de los cuales en solo unas pocas horas y sin haber tenido el total, pues proclamó a Nicolás Maduro como presidente de la República. Entonces, sí, ciertamente hay un expediente acumulado de violaciones a las garantías democráticas en Venezuela y este sería, digamos, un evento mayúsculo acumulado en ese expediente. De probarse, como efectivamente parece estarse probando, de que lo que hubo fue un megafraude. Profesor, le agradecemos muchísimo su participación. Seguramente vamos a estar pendientes de lo que pasa en Venezuela y ojalá que esta situación no lleve a más muertos. Muchísimas gracias por el contacto y repito por el interés en lo que está ocurriendo en Venezuela. Gracias.
Así hablábamos con el profesor Leonardo Vera de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros ahora vamos a ir a una pequeña pausa porque lo que sucede en Venezuela tiene un impacto directo en nuestra política interna, senador Rafael Filisola, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado aquí en estudios a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto, senador Filisola. El tema Venezuela, ¿es la posición internacional, diríamos, clave para buscar una salida de este conflicto? Yo creo que más que la posición internacional es la posición de los opositores y sobre todo la calle. O sea, estas movilizaciones que están habiendo. Ahora, lastimosamente es el peor escenario posible porque ya hay muertes que lamentar, ya hay centenares de heridos, ya ha pasado anteriormente. Y digo que no y soy un poco escéptico con la intervención internacional por varias razones, pero sobre todo por ya la comunidad internacional ha hecho algo que no se hizo nunca, por ejemplo, reconocerlo a Guaidó en su momento cuando gana la oposición la Asamblea Legislativa y desconocen las elecciones anteriores y la presidencia de Maduro. Bueno, 40 países, entre ellos el nuestro, reconocieron a Guaidó, desconocieron a Maduro, se embargaron cuentas en el exterior de Venezuela. Es decir, la comunidad internacional ejerció mucha presión. Y en un contexto donde esas presiones eran más efectivas. En este momento, con el conflicto en Gaza, con la guerra de Ucrania, como que la situación internacional es más complicada. Y el petróleo de Venezuela es un elemento estratégico también. De hecho, en un momento dado, Estados Unidos, en cierta manera, flexibilizaron su posición. Así que, lastimosamente, creo que se plantea el peor escenario posible y que es que finalmente la presión interna sea el factor determinante para el retorno a la democracia en Venezuela. Porque esto es algo que el deterioro democrático, o vamos a decir el paso a un modelo autoritario, es algo que ya se dio hace más de una década. De hecho, bueno, son varias las piezas que se mueven a nivel interno, a nivel internacional. Y por supuesto a nivel sudamericano la posición de Lula es la más importante, la que marca un poco el derrotero. Sí, yo creo que la conversación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente Lula el día de hoy debe haber sido relevante, más allá de lo que se dice públicamente y del comunicado, que es bastante escueto, pues en el comunicado lo que hacen es insistir en la necesidad de que se transparente el proceso, se muestren las actas. Claro, ahora el problema es, siendo muy realista, el problema es que ya no lo hicieron en su momento, ya lo proclamaron. Y además la autoridad electoral, así como todos los poderes públicos en Venezuela, la autoridad electoral no es independiente, la autoridad electoral está sometida al chavismo. Así que, o al PSUV, para no decir el chavismo. Entonces, perfectamente en este momento pueden estar fabricando actas alternativas y no sé qué grado de fiabilidad tienen las actas, si hay alguna suerte de indicador o alguna suerte de código pero perfectamente en este momento se pueden estar fabricando otras actas y en esta semana te presentan con un moño y una guinda. El rol clave que puede asumir son las Fuerzas Armadas también. Bueno, ahí sí hay una cuestión. El tema es que las Fuerzas Armadas, parte del proceso justamente de la deriva autoritaria venezolana fue justamente cooptar las Fuerzas Armadas. Ahora, es cierto que la cúpula de las Fuerzas Armadas puede ser que tengan una situación de privilegio, pero está el pueblo. Me contaba justamente un disidente venezolano, un líder político venezolano que está en el exilio, me contaba que en su último viaje, que entró clandestinamente a Venezuela, le reconoce un militar. El militar que estaba en el puesto de guardia le reconoce.
y él pensó que iba a quedar detenido y sin embargo le dice pase a seguir luchando por la democracia. Esa es una anécdota que estábamos conversando hace unos meses. Pero acá la lástima es, supongo que porque un emisario, el representante del gobierno del Brasil estuvo, fue uno de los pocos que pudo entrar tras, porque Alberto Fernández, por ejemplo, le retiraron el permiso, sí. Y bueno, y a otras personas más también. Yo supongo que habrá conversaciones y debe haber una línea de negociación para una salida conversada. Por último, senador, esto tuvo impacto también en el bloque democrático a Sí. partir del apoyo o del reconocimiento que daba la senadora Esperanza Martínez a la victoria de Nicolás Maduro y bueno, generó la salida de Eduardo Nagayama. ¿Qué opinas sobre eso en 2 minutos como máximo? Bueno, yo no estoy en desacuerdo también con Esperanza en ese punto. Discrepamos con relación a algunos temas vinculados a algunos temas, a pesar de que ella hoy clarificó en el Pleno muy bien su posición. Ahora, nadie puede poner en tela de juicio la vocación democrática de Esperanza y lo importante que es Esperanza dentro de la oposición. Tiene toda una trayectoria. Y creo que Eduardo se apresuró. Estuvimos intercambiando mensajes. Él está de viaje, así que a la vuelta yo supongo que vamos a conversar. Ahora, no tengo ninguna duda que ya sea formalmente dentro del bloque o de forma independiente, de todas maneras yo sé que vamos a trabajar en conjunto y que son más las coincidencias que tenemos con Eduardo que estas cuestiones que coyunturalmente puedan alejarla a él de otra colega, de otra compañera. A criterio de Rafael Filizuela, ¿Venezuela ya es una dictadura? Sí, hace tiempo. Hace tiempo no por el tema de la persecución a los opositores, la inhabilitación, el encarcelamiento en condiciones infrahumanas, la falta de libertad de prensa. En estas mismas elecciones le inhabilitaron a María Corina Machado, después a la que fue elegida en vez de ella. En fin, pero hace tiempo. Esto viene ocurriendo en Venezuela hace bastante tiempo. Senador, muchísimas gracias por participar. Un gusto. Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy y vamos a volver a encontrarnos el próximo martes.